Buenos días, estimados estudiantes de primero de secundaria. El tema que vamos a tratar el día de hoy es acerca de Grecia, pero la segunda parte. Todo lo que corresponde a los periodos históricos. Podemos observar en la diapositiva una línea de tiempo que nos da una idea de cómo se distribuyó la cultura griega, los diferentes periodos históricos, desde las culturas prehelénicas, que ya hemos tratado en la clase anterior, hasta la época helenística, que se va a dar con la invasión de Alejandro Magno hacia los griegos. La época oscura. La época oscura es un periodo en la historia de Grecia que se caracteriza porque hay constantes enfrentamientos. ¿Quiénes van a ser los grandes invasores en la época oscura? Los dorios. No olvidemos que los dorios van a ser los antecesores de los espartanos, de la polis de Esparta. ¿Qué ocurre? Troya es invadida por los dorios, o sea, por lo que vendrían a ser los espartanos. Y producto de esto, Troya es destruida y es saqueada. Vamos a ver que luego de la invasión de Troya van a haber grandes cambios en lo que vendría a ser la época oscura, como por ejemplo la escritura. ¿Qué ocurre con la escritura? En vez de avanzar, hay un retroceso respecto a la escritura. La escritura se va a dejar de utilizar. Las grandes construcciones gigantescas, fortificadas, van a ser destruidas. Los habitantes de la Grecia continental van a tener que irse, van a tener que marcharse a las islas. ¿Cuáles vendrían a ser las características de este periodo o época oscura? Por ejemplo, se desarrolla la metalurgia, que es el uso de los metales. En este caso tenemos al hierro. ¿Ya? El hierro va a reemplazar al bronce. ¿Por qué motivo? El bronce es un metal ligeramente duro, resistente, pero el hierro va a ser un metal más resistente que el mismo bronce. Por lo tanto, el hierro reemplaza al bronce, que era el metal que utilizaban los griegos en ese entonces. En lo que respecta al arte, va a haber una mezcla de influencias de los pueblos invadidos y la cerámica va a cambiar, va a ser ahora una cerámica geométrica. En lo que es la parte sociopolítica, aparecen las famosas polis, ¿ya? Las polis. ¿Qué es una poli? Es una gran ciudad con cierto desarrollo, pero el problema es que no es tan grande. Es una gran ciudad en población, pero en extensión no es tan grande. Las polis en su inicio no eran tan grandes, no había mucha población, pero las polis, conforme pasa el tiempo, ¿ya? Mientras dejamos la época oscura y nos vamos a la siguiente época, las polis van a crecer, pero las polis en su inicio eran pequeñas, poca población y poco territorio, en su inicio. Pero a lo largo de la historia va a aumentar, va a crecer las polis. Estas polis que eran pequeñas, con poca población, ahora van a ser polis que van a tener murallas, van a tener templos, van a construir la famosa Acrópolis, que significa la ciudad en los aires, o sea, ciudad construida en la parte más alta de un territorio. No olvidemos que las polis más conocidas, eso lo vamos a ver más adelante, van a ser Esparta y Atenas. La base de la sociedad son los campesinos, son los artesanos, son todos los estratos sociales que van a participar en el desarrollo de las polis. La economía en la época oscura era autárquica, o sea, era una sola persona y se basaba en lo que es la agricultura y la ganadería. De eso vivían, se autosostenían,
de la agricultura y la ganadería. Había un gobernante, pero la actividad económica se basaba en la agricultura y la economía. A nivel de relación exterior o comercial, ocurre en este caso que era de forma por medio de la violencia, por medio de la guerra. Para poder obtener un producto lo realizaban por medio de una guerra, de un enfrentamiento. Pero habían ciertos casos en los cuales no llegaban al enfrentamiento, sino que había una especie de trueque, ¿ya? Por ejemplo, uno de los tantos pueblos que proveyó de materia prima a los griegos en esta época fueron los fenicios. Y no solo le van a proveer de materia prima, sino que van a aprender de otros pueblos. Los griegos van a aprender diversas culturas, de diversos estilos, y lo van a acoplar a su propia cultura. Vamos a ver un recuento de la Edad Oscura. En la Edad Oscura, los pueblos que van a invadir, por ejemplo, tenemos a los dorios, a los jonios, a los eolios, todos ellos van a ser la base de las futuras polis. Por lo tanto, en este periodo o edad oscura va a haber una especie de decadencia. O sea, la cultura que existía en los pueblos o zonas invadidas va a entrar en decadencia. Va a haber una nueva cultura y esta cultura va a influenciar con sus propias costumbres a los pueblos que ya existían y fueron invadidos. Por lo tanto, como observamos en la imagen, los dorios, ¿ya?, y otros pueblos más van a invadir las costas del Asia Menor, como observamos en la imagen. Vemos a Esparta, vemos a Atenas y a otros pueblos más invadiendo lo que vendría a ser Asia Menor. Ya les había comentado que una polis es una ciudad-estado independiente, es autónoma. Cada polis tiene su propio rey o su propia autoridad. El conjunto de polis conforma Grecia. No olviden, Grecia no es un solo pueblo. Grecia es un conjunto de ciudades-estados o polis. El conjunto de polis forma Grecia. Y cada polis, o sea, cada ciudad-estado, tiene sus propias reglas, sus propias leyes, su propio gobierno, su propio ejército. Todo es autónomo. El siguiente periodo histórico se le puede llamar de dos formas: el periodo de la colonización o la época arcaica. No olviden, se le puede llamar época arcaica o periodo de la colonización. Este periodo histórico, que es el que le sigue a la época oscura, griega, claro, tuvo ciertas causas. ¿Qué pasaba? Hemos visto que las polis en un inicio tenían poco territorio, tenían poca población. Nos preguntamos, ¿por qué habrá tenido poca población? De repente ellos no querían aumentar su población. ¿Por qué motivo? La población puede crecer, pero si tú cuentas con un territorio relativamente extenso, si tu territorio es muy reducido, tu población no puede crecer, no se puede desarrollar. Por lo tanto, debes invadir o buscar un territorio más grande. En la época de la colonización o época arcaica, estas polis, estos pueblos, van a buscar territorios más extensos o van a buscar extenderse, ya que el territorio en que se encuentran es muy pequeño y si la población crece, no van a alcanzar todos. Es por eso que la colonización, una de las causas de las colonizaciones es, uno, la superpoblación. Tanta población y el territorio tan pequeño. Todos no iban a vivir en el mismo territorio porque era muy pequeño.
Otro, se concentró tanto poder político y tanta riqueza en manos de unos pocos, y los más desprotegidos, que es el pueblo, vivían, como se dice, con lo que tenían, no tenían lujos. ¿Qué pasaba? Otro problema más, otra causa más para que aparezcan o para que se den las colonizaciones. La tierra no era tan buena, la tierra no estaba fertilizada. Es por eso que fueron obligados a buscar nuevas tierras, tierras fértiles. Otro motivo más es la falta de materia primas, como por ejemplo los metales, los minerales. Por lo tanto, todas estas causas van a originar que los griegos, en la época arcaica o en el periodo de la colonización, busquen nuevos territorios más extensos. Aproximadamente este periodo de colonización de territorios va a durar 2 siglos, aproximadamente 200 años, en que los griegos van a buscar territorios para poder vivir, ya que su territorio era muy pequeño. ¿Qué va a originar las colonizaciones? Uno, va a hacer que las fronteras se extiendan. Dos, va a hacer que otros pueblos, otras culturas, que no son griegas, que no son los griegos, entren en contacto con esta cultura griega. Va a haber una especie de mestizaje cultural. Otra consecuencia, ¿va a haber relaciones entre las polis? Sí, pero entre ciertas polis griegas va a haber rivalidad económica y política. Por más que todos eran parte de Grecia, por más que todas las polis eran parte de Grecia, había rivalidad entre las mismas polis. Es por eso que cada polis buscaba lo que le convenía. Y es por eso que estas polis, más adelante vamos a ver que van a entrar en constantes guerras por el poder y por el comercio. Otra consecuencia de las colonizaciones va a ser, por ejemplo, ciertas reformas legales. No van a solucionar el problema de fondo, pero van a tratar de darle cierto respiro a las polis, ya que había mucha rivalidad entre las polis. Es por eso que, producto de estas reformas legales, ciertas polis van a caer en lo que es un gobierno tiránico. Un gobierno tiránico es cuando un rey deja de ser rey y se convierte en un tirano. ¿Por qué motivo lo hace? Porque posiblemente están en guerra y el rey no tiene otra opción que tomar todo el poder absoluto para hacerle frente a la invasión o a la posible guerra que se está dando. El tirano va a tener cierto apoyo popular, pero como les explico, la tiranía es un sistema de gobierno en el cual se adopta esta postura porque hay un problema muy fuerte de fondo, que puede ser una guerra, por ejemplo. Podemos observar en la imagen, como ya había explicado, las causas de la colonización. El principal, la población aumentó. Había muchas personas en un territorio muy pequeño. ¿Ah? Otro, la falta de tierra de cultivos. La zona donde se establecieron los griegos no era tan fértil. Por lo tanto, necesitaban buscar zonas fértiles. Y para eso no iba a ser fácil. Para eso la única forma era una guerra. Era un enfrentamiento. La única forma. En la imagen podemos observar los diversos puntos, ¿ya?, donde se van a establecer las polis griegas. Por ejemplo, tenemos al sur de Francia, al nordeste de la península ibérica, hoy España, Portugal. Tenemos a la Magna Grecia, que abarca Sicilia y el sur de Italia. Tenemos las costas de Libia,
¿Dónde queda? Al norte de África. Tenemos las costas del Mar Negro. Todas estas zonas fueron ocupadas por por los griegos. Muy bien. No olvidemos también que en el periodo de la colonización van a aparecer o van a destacar nuevas ciudades griegas. Por ejemplo, tenemos a Bizancio, a Mileto, a Efeso, a Halicarnaso, a Esmirna, entre otros. Son ciudades que van a resaltar por su actividad comercial. El siguiente periodo es el periodo clásico, o también se le puede llamar periodo de la expansión. Periodo clásico o periodo de la expansión. Su nombre lo dice. Las polis que sufrían al inicio porque no tenían mucho territorio, las tierras no eran fértiles, en este periodo clásico o de expansión van a lograr expandirse territorialmente, van a lograr estabilidad económica y van a lograr hegemonía. Por ejemplo, tenemos a la polis, una de las polis más poderosas de toda Grecia. ¿De quién hablamos? De Esparta. Pero antes de ir o explicar sobre Esparta, debemos recordar cuáles fueron las polis más resaltantes, ya sea a nivel económico o a nivel político o a nivel militar. Por ejemplo, tenemos a Corinto, la polis de Corinto, tenemos a Tebas, tenemos a Megara, a Siracusa, a Mileto, a Atenas y a Esparta. Son las polis más resaltantes, cada uno en lo suyo. Uno resalta más en lo que es comercio, otro en lo que es manifestaciones culturales, otro en lo que es la guerra, entre otros. Comencemos con Esparta, la ciudad o la polis griega de Esparta. Primero, Esparta aparece, es parte de Grecia, tras la invasión a los troyanos. Los dorios, que son los antecesores de los espartanos, van a invadir la ciudad de Troya. ¿Ya? Van a invadir, van a saquear y van a destruir la ciudad que era prácticamente indestruible, ya que Troya tenía un buen sistema defensivo, tenía grandes y altas murallas que lo hacían prácticamente casi indestructible. Pero los dorios, que son los antecesores de los espartanos, pudieron ingresar a Troya y al final la incendiaron, la saquearon y la incendiaron y destruyeron sus murallas. Esparta se ubicó en la península del Peloponeso. En este lugar, llamada la península del Peloponeso, en este lugar los dorios fundaron Esparta. Recordemos, el dios de la guerra, la divinidad que representa Esparta es el dios Ares. Ares es representado por un dios con un escudo, una lanza y una espada. Representa a la guerra, es el dios de la guerra. Y para Esparta es el dios venerado. ¿Qué ocurre con los dorios? Invaden Troya, ¿ya? Y no solo Troya, los dorios también van a invadir el territorio de los mesenios en el siglo VII, ¿ya? A estos mesenios los van a someter y los van a tratar como la servidumbre. Vemos que en la historia de Esparta, para poder expandirse, para poder crecer, para poder ser un estado muy poderoso, tiene que invadir a otros pueblos. No tiene otra opción. En lo que es educación, de forma general, los espartanos, los niños, a la edad de 7 años debían salir de su casa. O sea, los soldados espartanos se llevaban a los niños que tenían aproximadamente 7 años. Se los llevaban, salían de su casa y tenían una educación militar. Desde pequeños los preparaban para la guerra. Les enseñaban diversas técnicas de guerra, ¿ya?
les enseñaban cómo sobrevivir en un ambiente agreste y durante varios años los niños pasaban un entrenamiento muy riguroso para que finalmente se puedan convertir en un soldado espartano. El entrenamiento era muy agotador, pero tenían que ser preparados de esta forma para que en caso de guerra los espartanos puedan hacer frente y salir victoriosos. No solo se enseñaba a luchar, también se enseñaba mucho sobre la moral, sobre el amor por su ciudad, por Esparta, que todo espartano debía ser guerrero, todo espartano debía defender a su pueblo. Y por eso los espartanos le tenían mucho respeto a las personas mayores, ya que eran personas que tenían muchos conocimientos, mucha sabiduría. Las mujeres también tenían cierta preparación militar. También realizaban ejercicios tipo gimnásticos. No de repente con la misma intensidad, pero también las mujeres tenían una preparación. En la organización social, los espartanos se dividieron, por ejemplo, en los dorios. Los dorios son los espartanos originarios. Por lo tanto, los dorios tenían los cargos más importantes. Los dorios era la población más poderosa, con mayor influencia. Luego tenemos a los periecos. Los periecos son hombres libres que se dedican al comercio. Pagan tributos a los espartanos y también tenían la obligación de servir al ejército. Estos periecos vivían fuera de la ciudad, ¿ya? Pero también eran parte de Esparta. Mientras que en el caso de los hilotas son antiguos habitantes de Esparta que fueron sometidos por los dorios. Y estos hilotas se convirtieron en servidumbre. Estos hilotas son parte del Estado, son parte de Grecia. Y estos hilotas no eran libres, no podían recuperar su libertad. Los hilotas no tenían derecho. A pesar que eran parte de Esparta, no tenían derecho. En la parte política, habían ciertos gobiernos. Por ejemplo, había cierta clasificación en Esparta. Por ejemplo, tenemos la diarquía. La diarquía es el gobierno, ¿ya?, en el cual van a haber dos personas. Va a haber un rey que se va a encargar de la parte política y otro que se va a encargar de la parte religiosa. Los éforos, que eran 5 personas, que eran elegidos de forma anual, o sea, una vez al año. Había una asamblea que elegía a 5 éforos, ¿ya?, a 5 personas para que representen a los éforos. Estos éforos tenían poder ejercían poder en la parte legislativa, ejecutiva y judicial. Pero de los tres, el más importante era el Senado. El Senado estaba compuesto por 30 personas mayores de 60 años, ¿ya? Pero estos senadores tenían el cargo de por vida, era vitalicio. Estos senados podían influir para que el sistema de diarquía se disuelva o puedan ser cambiados los reyes. Así que el Senado tenía mucho poder, el Senado influía demasiado en el gobierno. Muy bien, vemos un esquema acerca de la época arcaica. Vemos, como ya había explicado, ¿ya?, a los espartanos que eran parte de la asamblea de la Pela, o también llamada asamblea. Vemos a los periecos que son sometidos por los espartanos y tenían ciertos derechos, mientras que los hilotas son esclavos y no tenían ningún derecho. Atenas se ubicó en la famosa península del Ática, ¿ya?, en el famoso Ático, y los atenienses van a descender de los... Si en el caso de los espartanos son los dorios,
En el caso de los atenienses son los jonios. Los atenienses descienden de los jonios. Su tipo de gobierno va a ser al comienzo monárquico y luego va a cambiar a un gobierno democrático. La educación en los atenienses era distinta. A los atenienses desde pequeños les enseñaban, uno, a las actividades clásicas, en el caso de las mujeres, a cocinar, coser, cantar, leer, escribir. Y en el caso de los niños, a los 6 años se les enseñaba también a leer, a escribir, a contar, se les enseñaba literatura y música. A los 14 años, a los atenienses, se les fortalecía con nuevos conocimientos. Por ejemplo, hacían actividades físicas para fortalecer el cuerpo, ¿ya? Mientras que cuando pasaban los años y llegaban a los 18 y 20 años, los enviaban al servicio militar para que tengan preparación militar en caso de guerra. Y a los 20 años los atenienses ya eran recibidos como ciudadanos. En el caso de los espartanos, su educación era básicamente militar y moral, mientras que el otro tipo de educación que abarca más conocimientos, los espartanos no lo desarrollaban. En el caso de los atenienses sí lo desarrollaban. Esa es la gran diferencia. Tenemos a los principales representantes de Atenas, o sea, los reyes. Tenemos a Dracón, ¿ya? Las famosas leyes draconianas, que son leyes severas, leyes que solo favorecen a los nobles atenienses. Por lo tanto, el pueblo ateniense rechazó lo que propuso Dracón. Luego tenemos a otro gobernante llamado Solón. Él trata de arreglar el problema que originó Dracón por medio de estas leyes draconianas, pero los aristócratas, o sea, los atenienses más ricos tuvieron que perder ciertos privilegios para que pueda ser compensado. Solón hizo que el pueblo participe más a través de las asambleas y a través de los tribunales de justicia. Por lo tanto, Solón va a ser el antecesor de la democracia. Tenemos luego a Clístenes. Él establece un sistema político en el cual todos los atenienses podían ocupar cualquier cargo público, ya que todos eran iguales ante la ley. Eso fue una revolución en Atenas, el poder acceder a cualquier puesto público, ya que no todos podían acceder a un puesto público, era muy complicado. En la parte política tenemos los famosos arcontados. Un arcontado es 9 personas que van a ser elegidas anualmente por el pueblo y por ciudadanos de primera clase. Este arcontado ¿cuál es la función del arcontado? Promulgar decretos y ejercer el poder ejecutivo. Tenemos al areópago. ¿Qué es el areópago? Es una corte de justicia que resuelve problemas de nivel moral o religioso. ¿Cuál es su función? Dictar sentencias contra los magistrados que incurran en corrupción. En caso de homicidio o de no trabajar, no cumplir con su función, también ellos podían actuar. El Consejo de Ancianos, llamado Bule, tenía 400 miembros. Y estos eran elegidos anualmente. ¿Por quiénes? Por la asamblea del pueblo. ¿Quiénes más lo elegían? Los ciudadanos. ¿Y cuál era la función de los ancianos? Preparar leyes para luego ser aprobadas. Y por último tenemos a la asamblea del pueblo, que lo componían 4 clases, ¿ya? 4 ciudadanos que tenían aproximadamente 20 años. ¿Cuál es la función? Van a discutir sobre las leyes que benefician al Estado. Ellos van a ser el poder legislativo. Muy bien, esto sería todo. Nos vemos en una siguiente clase.